Vale, cuando quieras. Pues nada, buenos días. Estamos aquí, Carlos y yo, que vamos a hablar un poquito de street, correr con potencia, parámetros de carrera y demás, de las aplicaciones que podemos hacer con el aparato, ¿vale? Vamos a hablar de qué es básicamente street, eh, cómo funciona, los datos que nos aporta el, el propio Street y si no tenemos Street en sí, podemos utilizar otras herramientas que nos dan métricas de carrera y con eso podemos mostrar nuestra propia eficiencia. ¿Vale? Para empezar, hay que hablar claro y Street no es en sí un potenciómetro. Es decir, lo que nos mide Street es la aceleración, es un acelerómetro y nos mide la aceleración en tres ejes, ¿vale? El vertical, como vemos aquí, el horizontal y el lateral. A partir de esto, lo que hace Street tiene unas fórmulas propias suyas y con eso nos saca unos datos de potencia, que hay que decir que son válidos, ¿vale? O sea, no hay que asustarse con decir, bueno, es que nos están engañando. Se ha comprobado y son válidos para trabajar con ellos. Como vemos al final, la potencia que tenemos que generar para avanzar es la suma de las potencias que tenemos que vencer. La del aire, la de la propia resistencia de la inclinación, si hay o no, y del propio rozamiento del suelo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay dos versiones de Street. La Street, la primera, con la que conocemos, la pequeñita, y el otro es igual, pero tiene en cuenta también el viento, que va a ser un factor importante a la hora de, pues igual de la potencia que nos está frenando a la hora de avanzar o ayudando, en el caso contrario, a la hora de correr, ¿vale? Lo bueno que tiene Street es que no es solo un potenciómetro, nos ayuda también y al ir colocando la zapatilla se comporta también como un podómetro, ¿vale? Nos da datos también de, pues eso, lo típico de tiempo de contacto con el suelo, oscilaciones verticales, tanto en centímetros como en potencia, al ser un potenciómetro, al darnos datos de potencia. Luego otras métricas propias de Street, como puede ser el Left Spring Stiffness, que va a ver la rigidez de nuestros tendones, de nuestras fascias y demás. Además de también como el Run Effectiveness, que es la efectividad corriendo, etcétera, ¿vale? ¿Por qué usar Street? ¿Por qué me compro un Street? ¿Por qué lo voy a usar? Pues bien, como sabemos, si corremos en terrenos ondulados o en terrenos que no son propicios para correr o en otras circunstancias, como puede ser con el viento también, nuestra velocidad cambia. Pero sin embargo, si intentamos mantener esa velocidad en una cuesta, por ejemplo, no está pasando lo mismo por dentro de nosotros, o sea, dentro de nosotros, no estamos generando esa misma fuerza para mantener esa velocidad, ¿vale? Es decir, si yo quiero mantener una velocidad de 5 kilómetros, 5 minutos el kilómetro, en una cuesta subiendo que bajando, voy a tener que aumentar mi intensidad subiendo para mantener ese ritmo, ¿vale? Con Street lo bueno que tiene es que nos da potencia y al final es como la bici. Los que tengáis potenciómetro en la bici lo sabréis. Si subo una cuesta, si voy en llano, si voy bajando y mantengo la potencia, el esfuerzo viene a ser el mismo, constante, ¿vale? Esto lo que nos ayuda, sobre todo, pues terrenos trail, terrenos con mucho sub y baja, nos ayuda a mantener una intensidad constante, ¿vale? Y he puesto aquí abajo lo que comentaba antes, que es, al final es una herramienta nueva, por decirlo así, lleva ya varios años con nosotros y cada vez se va afianzando como una herramienta a utilizar, ¿vale? Al final estos estudios
nuevos que son de este año, o sea, el de Pallares, por ejemplo, es de 2020, pero el segundo de abajo es de este año, de 2021. Nos vienen a decir básicamente que Street es válido y podemos utilizarlo para correr con potencia, ¿vale? El primero nos compara varias herramientas. Por ejemplo, podemos decir que los Polar ahora también llevan potencia, pero se vio en este estudio que había mucha diferencia de datos, tanto si corríamos en interior como salíamos afuera y demás. También se vio con otros, por ejemplo, con una herramienta que es de Garmin, que también te daba datos de potencia. Y al final, entre todos, salió que Street era el que más fiable daba los datos, tanto en interior como en exterior. Y además, es importante decir que tiene una buena relación con el V2+, que nos da Street, con el V2+, que se registra en una prueba con aspirometría. Por lo tanto, además, también Street es una buena herramienta para poder estimar nuestro V2+. Siempre hay que asumir errores, pero hay una buena correlación. Y bueno, al final el segundo estudio también nos viene a decir lo mismo, que utilizar Street es fiable y es válido, ¿vale? Siempre y cuando en este lo comparaban con RunScribe, que seguro habréis a lo mejor oído hablar de él. Es importante que hay que diferenciar que Street, los datos de Street son de Street y los datos de RunScribe son de RunScribe. No, los dos son fiables, son válidos, pero no hay que comparar datos, ¿vale? Si uso Street, y si uso RunScribe, uso RunScribe. En la versión nueva que tiene en cuenta la potencia que afecta el viento, pues por ejemplo tenemos, aquí he puesto el ejemplo básicamente de una carrera, de una media maratón, donde vemos aquí la gráfica, no se ve, o sea, no se ve el lado izquierdo, pero básicamente nos dice la potencia, la línea naranja nos indica la potencia que está ejerciendo el viento y la línea azul nos indica la potencia que estamos ejerciendo nosotros a la hora de avanzar, ¿vale? Como vemos, una carrera hasta los primeros 7 kilómetros así, hubo un viento increíble, ¿vale? Si no tuviese ni Street ni ninguno otro y quiero ir a un ritmo constante, es decir, yo quiero hacer 1 hora y media en media maratón, pues bueno, viene el viento, si quiero mantener ese ritmo tengo que ir a una intensidad superior, por lo tanto al final luego con los kilómetros y demás posiblemente no lleguemos a la marca, nos pasaremos y luego pues esta potencia, por ejemplo, si nos pasamos al principio iría cayendo, ¿vale? Iría cuesta abajo. Sin embargo aquí el corredor mantuvo la potencia, por lo tanto mantuvo la intensidad, no se pasó y pudo llegar al final incluso aumentando esa potencia. La velocidad se va a ver afectada, obviamente. La velocidad al principio fue más baja, luego aumentó un poquito y luego, no sé si se verá aquí, no se ve, pero al final subió también, ¿vale? Al final subió la potencia, por lo tanto subió la velocidad también. Es importante, pues, en carreras así, en carreras donde haya mucho viento, por ejemplo, pues tenerlo en cuenta y no pasarnos, al final no hipotecar. Que cuando recibo Street, me compro mi cacharro, mi herramienta, ¿y qué tengo que hacer? Lo primero, como los móviles y como todo, lo cargo correctamente, lo dejo cargar en la base y una vez que lo cargo, lo configuro con mi móvil para empezar. Me descargo la aplicación que está tanto en el App Store como en Android y ahí introduzco mis datos. Es importante tener el peso actualizado y lo sincronizo. Lo hago conforme vaya haciendo entrenos, pues se van a ir cargando en esa base de datos de Strix. Igual que si tenemos Training Peaks, pues igual se irán cargando de la misma forma.
Tengo Street, lo cargo, lo sincronizo, lo tengo todo, lo sincronizo con el móvil y luego con el reloj, voy a explicarlo. ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo tengo que correr con Street? Pues bueno, hay que saber que puedo utilizarlo tanto a izquierdo como derecho, da lo mismo. Lo importante es colocarlo correctamente para que los datos sean fiables y lo que hay que hacer es colocarlo como lo vemos aquí, con la punta, con el extremo estrecho apuntando hacia abajo, ¿vale? Y dos, tres filas por debajo de los cordones, es decir, que vayan muy bien colocados en la mitad del empeine, porque si no pueden los datos variar si va muy arriba, por ejemplo, muy cerca del tobillo, ¿vale? Lo coloco en la base y igual sonará clic, como si pues se clica y queda ya totalmente sujeto, ¿vale? Una vez lo configuro y demás, esto pasa igual que la bici. Bueno, tengo vatios ya voy a correr con vatios, pero ¿y cómo corro con vatios? ¿A qué intensidad corro con vatios? Pues viene a ser igual, como comento, esto es igual que la bici. Existe una potencia crítica, tenemos un umbral de potencia y hay que establecerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con varios tests, ¿vale? Tenemos el primer test, que es el más conocido de todos, que es el de 3 minutos y 9. Hago un esfuerzo 3 minutos máximo, media hora de descanso o así, ando un poco, troto muy suave, vuelvo a andar, hago otros 9 minutos a la máxima intensidad posible. Eh, Eso al final lo hace Street, solo. Si introduces tú los datos en la plataforma, lo calcula solo, pero al final lo que nos está haciendo es una media de los datos y lo multiplicamos por 0,90. Al final tenemos un dato de 3 minutos de una intensidad V2 max y uno de 9 un poco más cercano, un poco superior, ¿vale? Otra forma de establecer mi potencia crítica, prueba 30 minutos, intensidad constante, es decir, no salgo los primeros 10 minutos a tope hasta que muero y ya los últimos 15 me arrastro o al revés, tiene que ser 30 minutos constante, un RP de 7, 8 o así una cosa, y se cogen los datos los últimos 20 minutos, ¿vale? Y si no, como al final estos tipos de test pues pueden ser un poco, nos pueden provocar esa frustración de si encima lo tengo que hacer solo, no sé si me va a salir el test, es que como lo hago yo solo, a lo mejor no me voy a exprimir, bueno, podemos hacerlo en una prueba, al final lo que vamos a determinar es nuestro umbral, por lo tanto va a depender, podemos hacerlo como pone aquí, en pruebas de 5.000 o 10.000, siempre dependerá del deportista, es decir, un deportista que se vaya en un 10.000 a 50 minutos, pues no será un dato real de nuestro umbral, sino que será un poco más bajo, ¿vale? Por lo tanto, es importante ajustarnos. Si yo puedo correr un 10.000 en 40 minutos, 30 y largos, 40 y pocos, pues bueno, puede ser una buena prueba, ¿vale? Tengo mi potencia crítica y luego establezco mis zonas de entrenamiento. Básicamente depende del autor, ¿vale? Pero si utilizamos la plataforma de Street, tendremos la de la izquierda. Luego, si utilizamos Training Peaks, tendremos la propia de Training Peaks, etcétera. Otra cosa que no he dicho, que es si podemos determinar potencia crítica sin hacer un test, es decir, yo voy saliendo a correr, Street va recogiendo datos y al final él hace su propia curva de potencia, igual que la bici. Me coge mis mejores datos de 1 minuto, mis mejores datos de 5, salgo un día y me aprieto y hago 10 minutos y me coge los mejores 10 minutos, etcétera, ¿vale? Bueno, una vez lo quiero empezar a correr, lo tengo todo y mañana voy a salir con mi streak. Importante, lo sincronizo con el reloj, porque si no, no nos va a coger ningún dato. Y lo tengo que sincronizar tanto como potencia y
y como podómetro, ¿vale? Al final los datos que nos da también, como he dicho, pues eso, son datos de cadencia, de tiempo de contacto con el suelo, de oscilaciones y demás, ¿vale? Lo sincronizo y ahora como veo yo a qué potencia estoy corriendo. Pues bueno, tenemos distintas aplicaciones en Garmin EQ, ¿vale? Eso es una aplicación que dentro de esas hay varias aplicaciones que podemos instalar en nuestro propio reloj y son, pues eso, como vemos aquí, la de Street Workout, que es una aplicación que nos da, podemos ver los datos de potencia corriendo y además es interesante porque si utilizáis, si seguramente Carlos os mandará entrenamientos establecidos con sus series y demás, si yo cargo ese entrenamiento en el reloj, me lo va a ir contando automáticamente. Yo me olvido y lo único que tengo que hacer es que me marca ahora correr 5 minutos a 3, a 2.50, entre 2.50 y 2.60, por ejemplo, como pone aquí, pues yo tengo que ir fijándome y a esa. Él va a ir automáticamente contando las vueltas, ¿vale? Importante que solo esta aplicación solo está en Android y en Apple pues todavía me parece que no ha llegado. Para los dos, para Android y Apple, tenemos la de Power Zones, la de Street Zones, ¿vale? Y esto pues nos da igual, nos da parecido a lo de antes, pero no tenemos esa ventaja de que nos vaya contando el entrenamiento automáticamente, ¿no? Pues nos dará datos de potencia y nos dará también datos de velocidad. Y una muy interesante y así medio nueva que ha salido, pues ya esto para el que quiera afinar mucho y quiera llevarlo todo controlado al milímetro, ¿vale? Con esto puedo mirar hasta todo, ¿vale? Puedo poner con esta aplicación la de 367 runs fields, perdón en inglés, hasta siete datos, ¿vale? Y como veis aquí, pues desde puedo poner una pantalla con 5 datos con mi distancia, el tiempo, la cadencia, la velocidad a la que voy, la, la frecuencia cardíaca y si no, pues incluso hasta 7 datos, como vemos aquí, o en este de 5 también con el tiempo que pasamos en cada zona, tanto de potencia como de frecuencia cardíaca, ¿vale? Este sí que no es como el primero que me va contando las vueltas automáticamente, ¿vale? Este hay que llevarlo nosotros el control y ir dándole a la cuando toque. Vale, cosas a tener en cuenta de Street, propio de Street, ¿vale? Es importante que esto solo nos lo mide Street, no hay que contextualizarlo y tener en cuenta que esto pues es propio de Street y hay que fijarnos solo si utilizamos. Run Effectiveness, primer dato importante a tener en cuenta, que no es lo mismo que nuestra economía de carrera, que es de que hay que diferenciarlo bien, porque esto tiene en cuenta nuestra velocidad, ¿vale? La división de nuestra... Perdón. Nuestra velocidad entre la potencia que estamos generando, ¿vale? En un ratio de vatio entre nuestro peso. Por eso es importante tener actualizado nuestro peso, porque si no los datos no van a ser muy fiables. Como he dicho, no es lo mismo que la economía de carrera, porque la economía de carrera tiene otros factores, en cuenta otros factores metabólicos como puede ser nuestro V2 max y demás, ¿vale? Si valores importantes ya tener en cuenta para tener de referencia, pues bueno, como vemos, mayores a 1,05 son valores bastante muy buenos, ¿vale? Y sin embargo, valores
por debajo de 0,99, ¿vale? Es por debajo de la media. Es decir, si yo tengo unos valores de Run Effectiveness de 0,98, pues hay que mejorar algo, hay que mejorar nuestra potencia corriendo, ¿vale? Sin embargo, si vemos esto es como matemática básica, si despejamos la fórmula vemos que velocidad es igual a nuestro Run Effectiveness por nuestra potencia. Aquí si soy pájaro lo habéis entendido a la primera. Si quiero mejorar mi velocidad, que al final es con lo que gano, tengo dos vías, ¿vale? O mejoro mi Run Effectiveness o mejoro mi potencia corriendo, ¿vale? Una mayor potencia se traduce muchas veces en una mayor velocidad. Siempre hay que contextualizar. Si yo voy subiendo una cuesta del 15%, por mucha potencia que haga, no voy a mejorar mi velocidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque nuestro Run Effectiveness se ve afectado por cuestiones de desnivel, de viento y demás. Si yo voy subiendo y mi velocidad baja, aunque mi potencia suba, es porque, por ejemplo, estoy subiendo una cuesta y mi Run Effectiveness se ve deteriorado. Como Spring nos da datos de potencia, tenemos un valor importante que nos indica que es la potencia horizontal, ¿vale? Que significa los vatios que yo estoy generando para moverme hacia adelante, ¿vale? No lo mejor expresado en un ratio, al final sería nuestra potencia horizontal entre nuestra potencia total, ¿vale? Buenos valores de ratio de potencia horizontal, pues sería pasar el mayor tiempo, o sea que no pasar el mayor tiempo, sino que nuestros mayores valores de potencia sean hacia adelante, ¿vale? Que se traduzcan en que yo avance hacia adelante. Es decir, por ejemplo, si nos movemos si un 80% de nuestra potencia que estamos generando es potencia horizontal, significa que un 80% lo estamos generando en avanzar, ¿vale? Por lo tanto, lo contrario, obviamente, es nuestra potencia vertical, es decir, la potencia que yo genero subiendo y bajando, ¿vale? Si cuanta mayor porcentaje esté avanzando, menor porcentaje estaré subiendo y bajando y por lo tanto se traduce pues, en un avance, en mayor avance, ¿vale? Y es importante tener bajos valores de potencia vertical, de ratio de potencia vertical y unos altos valores de ratio de potencia horizontal. Y ahora, pues bueno, yo es que tengo bajos valores de potencia horizontal, ¿vale? Pues como lo mejoro. Drills, importante, como vemos aquí, uno muy básico, el wall drill, que seguramente lo habréis hecho un montón de veces. Como vemos, nuestro cuerpo se encuentra adelantado un poco y eso nos incita a correr pues, hacia adelante, ¿vale? Que nuestra potencia se genere para avanzar siempre. Otra forma, extensores de cadera. Aquí se puede tener en cuenta el componente de vectores de fuerza al final. Yo con este ejercicio, exactamente, con el hip thrust, la fuerza que yo genero es hacia adelante, ¿vale? Pues igual que cuando corro hacia adelante. También tener una buena flexibilidad de flexores de cadera y puedo combinar dinámicas. Es decir, si yo alguna vez lo habéis hecho, que se hacen series de trabajo por ejemplo, ir un poquito más hacia adelante. Fíjate en ir un poquito más echada hacia adelante, es decir, de inclinar un cuerpo hacia adelante. Para que yo cuando corra tenga esa sensación de avanzar, no de ir subiendo y bajando, ¿vale? Segunda métrica importante, el eje Sprint Stiffness, que viene a ser básicamente en la rigidez de nuestros tendones, de nuestras fascias. Esto se comporta como un muelle, ¿vale? Básicamente, es decir, cuando yo toco con el suelo, la rigidez, si tengo mayor rigidez, hará que salgamos disparados al instante, ¿vale? Cuanta menor rigidez,
Eso se amortiguará, me costará más salir de la pisada, ¿vale? Valores óptimos se encuentran entre 4 y 12 kilonewton-metro, ¿vale? Al final, al ser algo que no es metabólico, los tendones y demás, que no está vascularizado, pues se mide con la fuerza que es capaz de ejercer. Importante relativizarlo al peso, esto es como los vatios, si yo pues, muevo muchos vatios pero también peso mucho, al final mi ratio pues puede ser un ratio bajo y no valerme de mucho, ¿vale? Unos muy buenos datos relativizados al peso estarían entre 0,700, bueno, no, en ese valor, en 0,173, y sin embargo si veo que tengo un valor, pues eso, de 0,128, habría que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoro? Pues bueno, seguramente habéis hecho pliometría también y os habéis preguntado para qué sirve, por qué y demás. Pues aquí una razón para mejorar esa rigidez, ¿vale? Trabajo de pliometría, trabajo de fuerza igualmente, trabajo de técnica de carrera igual, el trabajo de puestas. Es interesante hacerlo para mejorar estos valores, ¿vale? Ahora, con todos estos datos, como hemos visto al principio, mi velocidad, si despejo la fórmula, se queda en que mi velocidad es igual a mi run effectiveness por la potencia. Pues entonces tengo dos formas de mejorar mi velocidad. Una de dos, o ejerzo mayor potencia o mejoro mi run effectiveness. Puedo hacerlo por las dos vías. Es importante tener en cuenta que la vía más rápida y por donde mayor valores voy a aumentar va a ser por la vía de la potencia. Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo que aumento mi potencia, pero mi velocidad no sube, puede ser que mi run effectiveness no esté funcionando correctamente. Por lo tanto, habría que incidir en ese trabajo de incrementar mi rigidez, y aumentar mi potencia horizontal, que mi ratio sea mejor, que se traduzca en una potencia que yo avance. Pues eso, la rigidez, que yo cuando tenga una buena fuerza para cuando contacte salga disparado, y con todo este trabajo que hemos comentado antes, pues es una forma, o la otra vía por la que podemos mejorar esa velocidad, ¿vale? Ahora no tengo Street, es muy caro y no puedo comprármelo. Pues bueno, tenemos otras herramientas que son interesantes para que nos miden, pues eso, datos de como puede ser un podómetro, o como conocéis la banda de Garmin también nos da esos datos de métricas de carrera, y con eso es suficiente para poder mejorar pues eso, nuestra técnica, nuestra eficiencia y poder aumentar esa velocidad corriendo, ¿vale? Primera métrica de carrera. Esto es igual que la potencia, solo que lo que mide es el desplazamiento, ¿vale? Lo que yo me muevo hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante, ¿vale? Un ratio de oscilación vertical sería bueno entre 8 y 14 centímetros. Cuanto menor sea mejor. Eso significa que si es más pequeño, es más grande, es mayor nuestro ratio o sea, nuestra oscilación horizontal, ¿vale? Como lo vemos aquí, se expresa igual en un ratio, igual la oscilación vertical en metros se divide entre longitud de zancada, entre todo el ciclo, y es importante, pues eso, que tengamos un menos de 5% para que nuestro 95% de ratio sea horizontal y avancemos hacia adelante. Vamos aquí que no salgamos ni muy disparados hacia arriba, ¿vale? Que aprovechemos esa potencia, eso que estamos generando al correr hacia adelante. Segundo, cadencia, lo habéis oído hablar un montón, se hace mucho trabajo de cadencia, porque muchas veces lo que hacemos es ir a cadencias bajas y con la cadencia podemos modificar un montón de datos, ¿vale?
se recomienda, al final se ha llegado a la conclusión de que las cadencias va un poco al gusto, ¿no? A la forma de correr de cada uno, pero es importante que al final las cadencias, las mejores, se mueven, los mejores datos son en torno a 90 o 180 si lo vemos como revoluciones, ¿vale? Esto tiene una importancia no solo en la velocidad, sino que al final, con una mayor cadencia, lo que hacemos es, si yo voy dando más ciclos, lo que hago es acortar mi longitud de zancada. Por lo tanto, las fuerzas de impacto que yo genero son menores, como vemos aquí. Si yo mi longitud de zancada es mayor, al final puedo estar entrando, talonando muy fuerte y esas fuerzas de impacto me van a generar a lo largo una lesión, ¿vale? Importante que esto no es, pues entonces cuantas mayores revoluciones zancada, mejor. Y cuanto más acorte mi longitud de zancada, mejor, ¿no? Pues no. Al final hay que establecer una media y pues como lo vemos aquí, ¿no? Si llevamos unas cadencias demasiado altas y una longitud de zancada muy pequeñas, al final nuestra eficiencia corriendo pues va a ser igual de mala que si llevo una zancada muy baja y una longitud de zancada muy alta, ¿vale? Hay que encontrar ese equilibrio siempre. Último a tener en cuenta, tiempo de contacto, otro también muy famoso, como que se encuentra, los valores que encontramos óptimos, por decirlo así, son entre 150 y 300 milisegundos. Pero cuanto más, si lo reducimos y las élites al final están corriendo por debajo de los 200 milisegundos, ¿vale? Esto pues relacionado, como lo hemos contado antes, con la cadencia, ¿vale? De este valor, lo que tenemos es el duty factor, que es el tiempo de contacto entre el tiempo total. Es decir, el tiempo de contacto, que es el tiempo de contacto, básicamente es el tiempo de contacto, y el tiempo total es el ciclo total de la zancada, es decir, el tiempo que contacto y el tiempo que estoy en el aire, ¿vale? Importante que se mueva entre un 60 a 80%, ¿vale? Y aquí lo que pongo básicamente es cómo al final hay una relación entre todas. No es, si yo modifico mi cadencia, modifico mi longitud de zancada, modifico mi tiempo de contacto, modifico mi ratio horizontal, con una puedo variar todo, así como, y es como lo vemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Es decir, la línea verde, cadencias, llevo una buena cadencia, una cadencia alta, mi oscilación vertical se tiende a reducir y mi tiempo de contacto pues es menor. Por ejemplo, que si aquí vamos andando, ¿vale? La cadencia, como vemos, es muy baja, el tiempo de la oscilación vertical es más alto, ¿vale? Y pues eso, el tiempo de contacto al final es mayor porque estamos amortiguando, vuelvo a avanzar y demás, ¿vale? Y con esto que tengo en cuenta, me has dado muchos valores. Yo quiero quedarme con dos, tres o con una. ¿En qué me tengo que fijar yo, vale? Si quiero modificar y quiero mejorar esa técnica y ese run effectiveness como podría ser con Street, ¿vale? Yo diría la cadencia y el ratio horizontal, ¿vale? Porque con ellas modifico el resto. Básicamente, si yo aumento mi cadencia, disminuyo mi longitud de zancada y tiendo a que ese ratio horizontal sea mayor y mi ratio vertical sea menor. También es importante trabajar eso y demás, ¿vale? Pero con estas dos, al final es lo que yo me centraría. Igual pasa con el tiempo de contacto. Cuanto más ciclos haga, menor tiempo de contacto se traduce. Todo hay una relación, hay un continuo, todas unas con otras, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Aquí lo vamos a ver.
Si yo, por ejemplo, aumento, ¿vale? A una mayor intensidad, es decir, aumento mi velocidad, se tiende, como vemos, la potencia aumenta, mi velocidad si me aumenta, es decir, yo en condiciones óptimas, es decir, en llano y demás, si yo tiendo a aumentar mi potencia, mi velocidad aumentará, mi cadencia aumenta, mi tiempo de contacto se reduce, por tanto, a la vez que también se reduce mi longitud de zancada, mi oscilación vertical tiende a reducirse, ¿vale? Esto siempre hay que cogerlo, hay que ver los casos en concretos. Mi leg sprint stiffness, es decir, mi rigidez, o sea, tiende a aumentar, ¿vale? Estoy generando más fuerza para aumentar, para avanzar. Y el form power, que es la potencia que yo ejerzo para subir, pues tiende a reducirse, ¿vale? Si tiende a reducirse, aumenta mi potencia horizontal y pues eso se mejora, eso sería lo óptimo, ¿vale? ¿Qué pasa con la fatiga? Pues lo que intuimos, ¿no? La potencia tiende a disminuir, si mi potencia disminuye, por lo tanto mi velocidad disminuye, mi cadencia es peor, lo hemos notado muchas veces, con el cansancio no dices, joder, voy fácil, ¿no? Voy que puedo ir a muchos ciclos, ¿no? Pues eso, mi cadencia tiende a disminuir, por lo tanto mi tiempo de contacto aumenta, mi longitud de zancada seguramente será mayor, la oscilación vertical tenderá a subir, por lo tanto estaremos perdiendo esa potencia, si hablamos de potencia, estaremos perdiendo potencia en subir y bajar que no en avanzar hacia adelante, ¿vale? Igual que nuestro leg sprint stiffness se verá disminuido. Por lo tanto, es importante trabajar también esas variables que hemos dicho antes, de eso del leg sprint stiffness y demás, porque al final con la fatiga pues se ve disminuido y es un factor importante que nos ayuda pues, a avanzar, es decir, a tener una buena técnica de carrera. Igual con la potencia, como hemos dicho, con la potencia horizontal, pues aumenta. No, perdón, la vertical aumentará y la horizontal se verá disminuida, ¿vale? Ventajas que tengo si uso Street y soy entrenador, o sea, con el entrenamiento y demás, nosotros al final esa ventaja que puedo sacarle partido es la misma que la ventaja que tengo cuando trabajo con potencia a la hora de ciclismo. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Puedo implementarlo en WKO y ahí ya es un mundo totalmente diferente. La individualización es mucho mayor, puedo afinar mucho más mis zonas de entrenamiento, mis series, a lo que tengo que ir, mis zonas cambian si utilizo el E-Levels de WKO, es decir, estas zonas, sobre todo, es importante tenerlo en cuenta en zonas o sea, por encima de FTP, de V2+, ¿vale? Al final, cuanto menor es el tiempo, más diferencia hay intersujetos. Es decir, no es lo mismo que yo haga 5 segundos de potencia que 5 segundos que haga otro, que haga, por ejemplo, Carlos, igual pasa en 1 minuto, igual pasa en 2, ¿vale? Hay mucha mayor diferencia. Esto es lo que se ha visto, ¿vale? Aquí por debajo los porcentajes que se aplican, como hemos visto en las zonas, se suele correlacionar, es decir, por ejemplo, a un 50%, a un 50%, a un 60%, ¿vale? Pero cuando paso por encima de esas zonas, las diferencias son mucho mayores. Aquí en este lado lo vemos, ¿no? Bueno, se medio ve. Al final, como vemos, estos dos deportistas, esto es sacado de ciclismo, pero básicamente se comporta igual que en carrera, ¿vale?
Las dos son exactamente lo mismo. Como vemos, estos dos deportistas en torno al 80-95%, si nos fijamos, su zona de sweet spot es exactamente la misma. Al igual pasa con su FTP, ¿no? Podríamos decir, guau, pues son deportistas que si yo mando series de muy corta duración, pues serán igual para uno que para otro. Pues nada, mentira. Cuando pasamos a potencias, por ejemplo, de FRC, de potencias máximas, vemos que ya hay diferencias, que hay una diferencia que es bastante grande, y además esa diferencia también va a ser con el tiempo, es decir, este deportista lo mantiene entre 13 y 39 segundos, sin embargo, no se ve, pero sale que es su tiempo es menor, ¿vale? Por lo tanto, como hemos dicho, esto nos permite individualizar aún más el entrenamiento y poder afinar, pues eso aún más, ¿vale? Otra ventaja que tenemos con Street es que podemos adivinar, bueno, no adivinarnos, sino establecer nuestro tiempo predecir, en una carrera, ¿vale? Importante, condiciones ideales. Esto se tiene que tener en cuenta si yo voy a correr en llano, ese día no va a hacer viento, igual que pasa con la temperatura, la humedad y demás, pero al final es una cosa que hay que tener en cuenta y que podemos, pues eso, y que podemos utilizarla, ¿vale? La fórmula sería este 1,04 por la distancia que vamos a correr, ya sea un 5.000, un 10.000, una media maratón, la potencia en la que yo voy a correr, es decir, no va a ser la misma correr un 10.000 que voy a correr a mi umbral, por decirlo así, más o menos, que correr un 5.000, ¿vale? O correr una maratón, entre el peso que tenemos. Y eso nos da un valor estimado, aunque muy fiable, de lo que vamos a hacer en esa prueba. Importante, como hemos dicho, que las condiciones sean ideales. Yo no me sirve de nada si voy a correr un trail, ¿vale? Por decirlo así. Y bueno, aquí en el otro lado, como vemos, pues es lo mismo, solo que si nos ajustamos a nuestra potencia, a nuestro ratio de vatio kilo, por decirlo así, ¿vale? Si yo puedo correr a 5 vatios kilo durante un tiempo prolongado, ¿vale? Pues por ejemplo, en un 10.000 se estima que haré un 34 minutos, entre 34 y 35 seguramente. Pues bueno, es una forma más, un valor más que podemos tener, ¿vale? No es como las predicciones de Garmin, que al final pues, varía un montón. La potencia se tiene en cuenta nuestro trabajo que estamos ejerciendo, ¿vale? Y pues nada, hasta aquí la charla. Espero que os haya servido y que os decidáis y que valoréis si es necesario correr con potencia, si me va a servir, si le voy a sacar partido. Yo lo utilizaría sobre todo en trail. En trail es una herramienta súper útil y en correr igual, en correr en distancias, pues eso, en distancias a lo mejor de media, de 10K y demás. Y eso es una herramienta que la puedo tener en cuenta, ¿vale? Y pues nada, me ha sido un placer teneros. A ver, a ver, no sé si. Ahora la puta. Abraham, Les voy a poner en pausa. mm, voy a compartir yo pantalla. Y ahora tendrás que apagar seguramente tú el micro.
Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a compartir pantalla. Un segundito, compartir. Vale. Bueno, lo primero que nada, que brutal, o sea, pero brutal la presentación. Yo creo que más claro no puede estar y vamos, que yo estaba ahí súper, súper encantado. Creo que te has pegado una currada muy, muy top con la búsqueda de información, con lo que había que sintetizar, con lo que había que comunicar y transmitir. Y ríete tú de la charla que dio Javier Gramaje el día de la formación de Stride, No, porque, vamos. Y luego, ya te digo, está muy bien, es una muy buena referencia, simplemente matizar dos, tres cositas y es, aquí, ¿vale? Comentar lo que implica cada uno. Es decir, cuando hablamos del SPM es la cadencia, la potencia, los newtons metros es el leg spreadness, las pulsaciones, 178, no, perdón, el 81 vatios es la potencia que estamos ejerciendo a nivel vertical y luego esta es la potencia 255, la potencia total. Ritmo, oscilación vertical 7,75, 700, eso es el 374, vale. Y el tiempo de contacto, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis todas las variables que hemos explicado, cómo se integran dentro de las métricas de Stride. Aquí al final, esto es clarísimo, al final lo que nos da la potencia es la capacidad de poder regular un esfuerzo, que es clave. Todos sabéis que cuando se ha cogido la bici y habéis dicho, hostia, es que cuando cojo la bici, la gente que se ha puesto potenciómetros que cuesta abajo también tengo que pedalear. Pues lo bueno que nos da el tener datos de potencia es que somos capaces de regular el esfuerzo que sea estable durante toda la sesión, independientemente de que haya un terreno variable, ¿de acuerdo? Los datos que se ha comentado, al final todos sabéis que afecta un montón cuando hay viento, pues nos permite regular. Importante, a mí creo que ya toda la gente que llevo ya va con el Stride, la versión, la Wind, pero yo que tengo la versión antigua, días que hace mucho viento, me afecta porque los vatios van un poquito locos, aunque el resultado final no varía demasiado, pero sí que es verdad de que afecta un poquito. Con el tema con el tema de la aplicación, bueno, no, aquí, perdón. Cuando hacemos este tipo de test, lo que se realiza cuando hay test de dos distancias, ¿vale? Lo que intenta es coger dos puntos distales de la curva, ¿vale? Tenemos una curva de potencia en la cual, ¿vale? Busca pues como determinar una potencia crítica. Entonces, nosotros tenemos una curva de potencia, un esfuerzo máximo de 15 segundos, un esfuerzo máximo de 1 minuto, de 3 minutos, de 10, de 20, de 60, de 2 horas, ¿vale? Y eso en función de nuestro perfil de corredor o de ciclista o de lo que sea, nos va a determinar nuestra curva de potencia, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen este tipo de test? Te hacen coger un valor más intensivo y un valor más extensivo. Puedes coger 3 y 9, puedes coger 2 y 10, puedes coger 3 y 12, ¿vale? Simplemente intenta coger dos puntos distales de la curva, ¿de acuerdo? Y todo eso en función de lo que vayas de la distancia que vayas a competir o de dónde quieras afinar en cuanto a las zonas y sacas la relación entre esas dos, ¿vale? Del tema de las aplicaciones, esta acaba de salir recientemente, ¿vale? Esta, cuando metemos Stride, es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Porque te marca, te determina sobre colores las zonas que tú tienes predeterminadas, pero nos hemos dejado una
¿vale? Que simplemente es, creo que es Run Power, que lo que hace es, te permite ver datos de potencia dentro de tu aplicación de carrera. ¿Por qué os digo esto? Porque estas tres funcionan de forma independiente como aplicación de carrera. La otra de Data Field con Stride te permite dentro de tu aplicación de carrera del Garmin añadir dentro de IQ el que puedas ver datos de potencia, pero no tienes que abrir una aplicación diferente, ¿vale? Es simplemente matizar esa diferencia porque el hecho de tener aquella simplemente os iréis a vuestra pantalla de correr, configuraréis añadir campos de potencia, os saldrá IQ Stride, arrastráis, cogéis esa y ya os sale el dato de potencia dentro de vuestra aplicación normal de carrera. Luego, tener en cuenta que muchas veces estos tipos de datos no son los mismos, que no me acuerdo, estos que cogiste, Abraham, son de la versión Win. Sí. Vale. Mis datos, los datos de referencia de, por ejemplo, la versión que yo tengo no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Simplemente porque si leéis alguna cosa por ahí, entiendo que lo que saldrá ahora está más actualizado en base a estos datos, pero yo, por ejemplo, los míos, cuando rondan en mi Stride, cuando rondan cerca del 1.1, ya son datos muy buenos y por debajo de 0.85, 0.89 son datos a mejorar. Al final, esto no es ni bueno ni malo, siempre que haya unos datos, una relación, simplemente nos está dando que ahí está pasando algo. ¿Qué está pasando? Un déficit de fuerza, está pasando una interacción con la cadencia, está pasando que estamos entrando talonando un poco más. O sea, no juzguéis esto es bueno, esto es malo, y más cuando encima aquí están poniendo datos que son élite y la gran mayoría de gente nos vamos a mover entre estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente son datos a partir de los cuales esa referencia nos permite tener un punto de partida para trabajar cosas complementarias o para saber que ahí está pasando algo en concreto. Y lo mismo para esto, ¿vale? Lo mismo para esto. El que haya una potencia baja no quiere decir que se esté corriendo, a ver, se está corriendo mal. Se puede, cuelga el teléfono de cuelga que me está poniendo nervioso. El hecho de que haya estos datos numéricos simplemente nos está dando indicios de cómo puede estar corriendo esa persona. Por eso el verlo a veces puedes estar pensando, quizás está saltando más, ¿vale? Lo que comentaba Abraham antes, de vamos a buscar una inclinación, detalles que te permitan que mejores esa potencia horizontal. Bueno, esto ya lo sabéis, no sé. Vale, aquí cuando hablamos de rigidez hay que tener en cuenta que lo que se busca, hay un vídeo muy chulo de pensar en una pelota de golf, ¿vale? Si dejáis caer una pelota de golf, en tocar el suelo rebota muy fuerte, tiene un stiffness muy alto, ¿vale? Eso es visualmente lo que busca tener un buen stiffness, rigidez y rebote, o sea, que se transfiera esa potencia, ¿vale? Un muelle potente, es decir, acumulo energía y la suelto muy rápidamente. Imaginar que si no tenemos un buen stiffness, al final somos como una pelota de básquet vacía. Cae, se deforma mucho y luego al rebotar nos sube, ¿vale? Entonces, siempre que busquemos ser reactivos, cuando decimos tenemos que ser reactivos, pensar en la pelota de golf, toco, contacto, acumulo muy rápidamente energía y la suelto muy rápidamente, ¿vale? Cuando mejoramos esa rigidez en la pliometría, en los multisaltos, en la fuerza, mejora esa rigidez para transmitir mejor la potencia, la fuerza, ¿vale? Esa reactividad. Ojo con los datos del leg spring stiffness porque muchas veces también ocurre que, como bien decimos, todo esto se tiene que medir dentro de un contexto y tiene que interrelacionar. ¿Por qué? Porque no hay que pensar tampoco que por tenerlo más alto va a ser mejor, porque esa rigidez muchas veces también lleva a sobrecargas musculares, roturas de tendones y todo eso. Entonces, tiene que ser unos valores óptimos para nuestro peso y para nuestro deporte.
Aquí había poco más que comentar. Esto lo mismo. Importante. Si habréis visto, toda la gente que ha estado trabajando en Stride en general, solemos trabajar dentro de las sesiones de fuerza todo este tipo de cositas, ¿vale? Hay que tener en cuenta y que lo bueno que nos permite Stride, además de la individualización, es saber lo que está pasando, cómo estamos corriendo y realmente poder individualizar con X métricas o con X trabajos para mejorar. Por eso, relacionando con por qué metemos sesiones o ejercicios de técnica, drills, cuestas, todo esto, hay que meterlo con un sentido. Es decir, una persona que ya tiene muy buen leg sprint stiffness, vamos a estar metiéndole mucha caña a nivel de pliometría. Es simplemente una reflexión, pero no se trata, y al igual que pasa con la natación, de meter ejercicios por meter, es decir, vamos a meter cuestas, vamos a meter drills, vamos a tenerlo claro, pero la gente encima que tiene Stride, vamos a meterlo de forma progresiva viendo cómo cambian ciertos parámetros. Entonces, esto lo bueno que nos da es que las decisiones que tomemos de trabajos de técnica, de trabajos de wall drills, de trabajos de cuestas, realmente estén buscando un objetivo en concreto, de si voy a mejorar la potencia horizontal, de si voy a mejorar la dinámica de cadencias, qué voy a intentar mejorar, ¿vale? Y poco más. Aquí rompemos un poco lo que veníamos hablando, aunque hemos hablado casi todo del tema del stride. Es importante tenerlo en cuenta porque aunque no tengamos stride, las variables van a ser las mismas. Entonces sí que es verdad de que está muy chulo la gente que quiera mejorar en carrera, que a largo plazo se vaya pensando en ese futuro de incorporar el stride, una herramienta más, por todo lo que nos aporta y por el factor individualización, pero que sin ello, pues claramente podemos trabajar o podemos mejorar ciertas cositas. De aquí, pues eso, poco más. Y que, como bien ha dicho Abraham, esto va a ser lo más importante. Al final, la cadencia en gran medida es la que hace que todo interactúe de una mejor forma, ¿vale? Por la reducción del tiempo de contacto, porque ya te hace llevar una mejor dinámica de carrera, porque ya vuelas menos y tienes que avanzar más, todas estas cositas. Entonces la relación de la cadencia ya va casi siempre en sí a afectar al ratio de potencia horizontal, pero que tenemos que pensar eso, que al final si somos capaces de correr más hacia adelante, pues vamos a poder correr más rápido. Así que no hay mucho que comentar. Y lo que habías comentado del VKO, que no era preciso hacer un test. No es preciso hacer un test para determinar zonas, eso está muy bien dicho, porque al final son curvas vivas, ¿vale? Los modelos de hoy en día del Big Data se retroalimentan ellos mismos con datos de potencia, como bien ha dicho Abraham. Stride tiene su propia curva de modelado de potencia, ¿vale? Y VKO en concreto tiene su propia curva de potencia, que va cogiendo los valores, y cuanto más valores tengamos de esfuerzos cortos, largos, variados, más extensivos, más intensivos, cada vez afina mejor, se autoalimenta esa curva y las zonas de potencia ellas mismas se van actualizando dentro de ese modelo. Así que, pues eso, que vamos a compartir, vamos a cerrar la grabación y lo dicho, ahora una pasada de presentación. Vamos a colgar el vídeo para que lo tengáis Vale. y después pues cualquier cosilla que necesitéis o tengáis que preguntar, aclarar dudas, vamos hablando, pero que súper guay, enhorabuena. Nada. Vamos ahí, detener la grabación.